dialogando con el padre Raúl Sánchez. Un chiste que está allí escrito en la imagen que usted está observando, la que está detrás de mí. Cierre bien las ventanas, Sor Gertrudis, no sea que se nos cole o se nos meta un signo de los tiempos, dice un obispo a una religiosa. Tomé esa imagen porque se me hace bastante elocuente, porque de alguna manera está mostrando lo que es el clericalismo. De eso es lo que yo voy a hablar. ¿Qué es el clericalismo? En términos sencillos, es pretender que todas las decisiones y cosas que realiza la Iglesia Católica tienen que partir de los curas, y que el cura maneja todo sin darle la debida participación, colaboración a los laicos. Recuerde, querido amigo, que Jesucristo fundó una iglesia, y el cuerpo de Cristo, que somos nosotros bautizados, cada uno desempeñamos una función dentro de ese cuerpo como miembros de ese cuerpo que es de Cristo Jesús, su iglesia. Y así como puso apóstoles, evangelizadores, profetas, maestros, también ha puesto a un gran número de laicos, ¿no?, que participan y ayudan y colaboran en la iglesia de una manera formidable. El Concilio Vaticano II, en su escritura, lo que quedó en el texto, pues dice claramente sobre la realidad, ¿no?, de la iglesia, el querer, el sentir de su santidad Juan XXIII, en aquella época, posteriormente Pablo VI, que continuó el Concilio Vaticano II. Entonces quisieron precisamente abrir las ventanas para que entrara un aire que refrescara un poco los ambientes enmohecidos que por ahí había en la Iglesia Católica. Pero ¿qué sucedió? Que mientras se abrían las ventanas para que entrara el aire y circulara toda esa realidad que pronto estaba allí haciendo un poco de mal ambiente, creando un mal humor, entonces el humo de Satanás no se metió por la ventana, no, sino por las fisuras de la iglesia, porque el demonio no actúa abiertamente, actúa por debajo de puerta, por debajo, por las rendijas, no por las puertas ni por las ventanas. Entonces, ¿qué sucedió? Que si bien es cierto que el Concilio Vaticano II quiso poner como un orden del día y poner a la iglesia en una actualidad, se tenía que estudiar los signos de los tiempos, y Juan XXIII y Pablo VI, con los padres sinodales, pues vieron toda esa realidad que era necesario cambiar algunas cosas, ¿no? Quitar un poco esa parte del clericalismo, que era el cura el que decía misa, tocaba las campanas y a su vez estaba limpiando los cálices. El laico tiene su participación, porque el laico hace parte del cuerpo de Cristo y tiene muchos dones, muchos carismas que están puestos para el servicio de la Iglesia Católica. Entonces, cuando aparece el clericalismo, es que el sacerdote tiene que hacer todo y tiene que decidir todo, y las ideas que él diga son las que valen, y tampoco las cosas son así. Creo que la Iglesia desarrolla mejor su función como cuerpo de Cristo cuando cada uno de los miembros de ese cuerpo desarrolla lo que tiene que desarrollar. La mano no va a respirar, la que respira es la nariz. Entonces la función de la nariz es respirar, y de la mano trabajar, golpear, agarrar, tomar algo. Esa es la función de la mano. El oído presta la función de oído, no de gustar. Una oreja no puede gustar a qué sabe una naranja o el agridulce de una fruta. Eso lo hace la lengua. Y la lengua es lengua para que guste, y el oído es oído para que escuche. Entonces no podemos pretender que eso pase en la iglesia. No pretendemos que el laico haga las veces de cura y el cura haga las veces de laico, porque por ahí no es la cosa, y eso es lo que está pasando en la Iglesia Católica. No hemos comprendido la Sagrada Escritura, es que nos hemos apartado de la Sagrada Escritura, que parece que la Sagrada Escritura no nos tiene nada que decir, porque hoy hablar de Sagrada Escritura es ser fundamentalista. Y eso es una de las cosas que se nos metió, ese es el humo de Satanás. Mientras están abriendo las ventanas para que el aire, ¿no?, entrara en la iglesia y poner a la iglesia en un ambiente de pronto más adecuado, más oportuno, más acorde a las realidades de aquel tiempo que se estaba viviendo, ¿no?, que eran tiempos bien complejos. Tal vez muchos de los que están viendo este video son bastante jóvenes, de pronto nacieron desde el año, no sé, de 1980 para acá, o de los 70 para acá, son bastante jóvenes.
Entonces, no saben qué se estaba viviendo en los años de la posguerra, ¿no? Que terminó en 1945, la Segunda Guerra Mundial. Toda esa época, ¿no? de la posguerra, cuando empezó los años 50 y los años 60, que en los años 60 la situación se puso muy, muy caldeada a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Realidades bastante complejas que prácticamente ubicaron a la realidad social y al mundo de aquel momento en realidades bastante difíciles. Y entonces la iglesia tenía que dar respuesta a todas esas interrogantes y tenía que dar respuesta a todas esas situaciones que está viviendo la humanidad en aquel momento. Estaba la Guerra Fría, estaba la Guerra del Vietnam, la Revolución Estudiantil en Francia de 1968, ¿no? La Revolución Sexual. Bueno, una cosa tremenda. Y eso que empezó allá en Europa, pues obviamente saltó aquí a América, Norteamérica, y después pasó más tarde, años posteriores, al contexto latino. Pero igualmente la cosa estaba muy difícil. Y la iglesia, como es madre y maestra y es sabia, pues quiso adecuar las cosas, ¿no? Para que todos, sacerdotes, clero y el cuerpo laico, pues realizaran su función dentro de esa iglesia. Pero las cosas se cambiaron porque el maligno enreda todo. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo, entonces la predicación que antes todo era demonio y fuego eterno del infierno y te vas a condenar, ¿no? Se fue para el otro lado, ¿no? Que no existe infierno, no existe condenación eterna, Dios es misericordia, entonces se cambió el discurso. Entonces, lo que la iglesia quería era decir, espérate un segundo, espérate un segundo. A ver, aclaremos. No todo es infierno, ni no todo es condenación, no. Hay un Dios de perdón y de misericordia y nos invita a un cambio y a una conversión, ¿no? Para alcanzar el reino de los cielos. Claro que si tú no caminas como debe ser, pues tú te vas a condenar, pero no todo es condenación. Eso fue lo que quiso decir la iglesia. Entonces cambió el discurso de la opresión de la parte inquisidora, ¿no? A la parte netamente pastoral, donde apareció prácticamente un Jesucristo dulcisísimo, casi empalagoso, que quema la lengua, quitándole toda la fuerza de verdad del evangelio. Cruz, conversión, cambio de vida, arrepentimiento, abnegación, todo eso hace parte del evangelio, como la esperanza, como el amor, como la misericordia. Entonces, el cura hoy ha dejado de ser cura para convertirse en un laico más, para estar todos, que todos somos iguales, así como los protestantes. Entonces todo se protestantizó. Entonces usted dio cuenta que los templos anteriormente, usted mira, va a Europa, cuando tenga oportunidad, si es que no ha ido a Europa o vive por allá, mire cómo son los templos, eran altísimos, con una luz que invitaba al recogimiento, las imágenes, las obras de arte, ¿no? Los agrarios, los retablos de los altares, una cosa maravillosa, que invitaban al recogimiento, a la piedad, a la devoción, y que se convirtieron hoy en día los templos, parecen templos protestantes, bajaron los techos, las luces iluminadísimas, ¿no? Quitaron todas las imágenes y por allá en una esquina el sagrario, porque lo quitaron del frente. Entonces todo eso se fue protestantizando la iglesia. Es decir, el aire que se quería ventilar, el aire enrarecido que se quería ventilar para que entrara el nuevo aire, porque cuando se abrieron las ventanas en el Concilio Vaticano II, pues ese aire se fue dañando porque el humo fue contaminando ese aire nuevo. Entonces fue con el momento que los curas se quitaron la sotana, se dejaron crecer las mechas, ¿no? Empezaron a mascar chicle y a celebrar la Eucaristía, ¿no? Con Coca-Cola y una galleta, ¿no? Sentados en una piedra. Los cálices ya no eran de oro o de metal, sino simplemente vasijas de barro o de madera, porque así era la época de Jesús. Y entonces todo un ambiente de hipismo y paz y make the love y peace y Dios está con nosotros, Jesucristo, aquí, qué maravilla, sentémonos hermanos, pintémonos flores, metámonos el cacho de marihuana, hermano, que todo esto es paz. Se dañó la iglesia. Eso no era el querer del Concilio Vaticano II. Las monjitas se quitaron
hábito, los velos, y parecieron unas viejas solteronas de pelo corto con una cruz en el pecho. Los curas parecían más bien marihuaneros y todos parecían como subversivos de esos de la sociedad, de que nosotros estamos aquí para cambiar el orden de la sociedad, porque la parte anárquica de los opresores de la economía que ostentan y intentan el poder económico, esos manes tienen que salir de allí y entienden que, compañero, tenemos que armarnos y tenemos que dejar que las oligarquías manejen nuestra vida, y todos en un ambiente de marihuana que no los dejaba razonar. ¿Y eso qué pasó? El hipismo, eso se acabó. Se acabó el hipismo. ¿Y dónde están los cambios? El comunismo. Ármese, compañero, tomen las armas. Lo que le pasó a Camilo Torres, que estudió en el seminario donde yo estudié. ¿Y qué pasó con Camilo Torres? ¿Lo mataron? Entonces, las cosas no son por ahí. La teología de la liberación, ¿no? Es decir, volvieron marxista el evangelio, porque solamente tomaron una parte del evangelio desconociendo toda la realidad que implicaba la palabra de Dios. Y entonces, el clericalismo, ¿qué pasó? ¿Cuál clericalismo existe hoy? Yo pregunto, ¿cuál clericalismo existe hoy? Si el clero ha dejado de ser clero y los laicos han dejado de ser laicos porque quieren ser clero. Hoy el laico hasta manda al sacerdote y no lo deja ni siquiera hablar. Y en las reuniones donde el sacerdote tiene que dar la bendición y decir una corta oración, no, lo hace un laico. Y entonces han quitado lo que es clerical, lo que debe hacer el clero, no lo está haciendo el clero, lo está haciendo los laicos. Y lo que deben hacer los laicos, lo está haciendo el clero. Y las cosas no son así. Jesucristo puso pastores en su iglesia para que lideraran al rebaño. Y el rebaño, junto con el pastor, caminan hacia fuentes tranquilas y pastos abundantes. Entonces, si ve como un principio tan sano, tan bueno, el que quería y tenía Juan 23, que después lo prosiguió su santidad Pablo VI, ¿no? Fue enrarecido por el humo de Satanás. Y hoy en la iglesia hay tanta confusión y tanto desorden que uno no sabe ahora quién es cura, qué es clericalismo, qué es clero, cuál es la función del laico, qué es laicismo, y se volvió todo eso un pantanero, la cosa más pavorosa. Y entonces por eso el pueblo de Dios está desconcertado, está perdido. Usted vaya, hermano, a la calle y usted no sabe quién es cura y quién es religiosa. Y usted va a las iglesias y usted ya va a ver un montón de señoras porque son ministros de la comunión y tienen ya una estola cruzada o casi una casulla y bueno, ¿qué es todo eso? Queremos laicizar al clero y queremos clericalizar al laico, y por ahí no es la cosa. El sacerdote es sacerdote, clero es clero y laico es laico. Conformamos el cuerpo de Cristo y juntos tenemos que caminar, ¿no? Trabajando juntos, unidos en oración, con la misma fe, ¿no? Guiados por el mismo pastor, el romano pontífice, pero teniendo en cuenta nuestros propios roles dentro de la Iglesia Católica. Y yo le digo una cosa, querido amigo, mire, si usted analiza la Iglesia como está hoy, es porque se han querido apartar de la palabra del Señor. Entonces cada sacerdote y cada obispo en sus diócesis dice una serie de cosas, ¿no? Que el obispo de Dublín, Irlanda, que está a favor del aborto, ¿no? El cardenal Scorbon, ¿no? Que desea que pronto las mujeres lleguen a la ordenación diaconal, ¿no? Que el cardenal Marx de Alemania no está a favor de las cruces que estén en las vías públicas. El sacerdote James Martin, que trabaja con mucho fervor, ¿no?
por toda la realidad del grupo LGTBI, por toda la gente gay. Esta monjita Teresa Forcades a favor del aborto, de los métodos anticonceptivos, y comparé que ya se retiró de su comunidad religiosa, ¿no? Usaba pantalón en su hábito. Esta Lucía Caram prácticamente tiene una nueva concepción mariológica para la iglesia y nadie le dice nada. Y nos estamos dando cuenta que esto anda de mal en peor. El clero, solo clero no puede hacer todas las cosas. El clero con el laico pueden hacer muchas cosas, pero que el clero sea clero y el laico sea laico. Y que el sacerdote tenga actitudes de pastor, de sacerdote, y el pueblo laico tenga actitudes de laico, no de clero. Y sería maravilloso y sería mejor el trabajo dentro de nuestra iglesia. Estas consideraciones para que las analice y las medite y las ponga en oración, dialogando con el padre Raúl Sánchez.